Les doy la bienvenida a este nuevo podcast de Pedagogía para la Vida. Espero de corazón que estés muy, pero muy bien. Y si no es así, si tal vez no estás en la cima de la ola, espero de corazón que tengas los recursos suficientes para transitar conscientemente el momento que estés viviendo, el momento que te toque pasar, que tengas a mano recursos internos, que tengas a mano personas que te acompañen, que tengas la capacidad de pedir ayuda cuando lo necesites y que sepas que no estás solo, sola en este juego maravilloso de la vida, porque es muy importante empezar también a incorporar en nuestro día a día los nuevos paradigmas que hablan de un cambio hacia la inteligencia espiritual. Hoy te propongo en nuestro encuentro compartir algo del último libro de una persona sumamente adorable que además a través de sus charlas, a través de los talleres que da, a través de los maravillosos libros que escribe, siempre está regalando profundas investigaciones y puntos de vista muy enriquecedores. Como suele pasar con las personas que trabajan con conciencia, hay un momento que lo conocido y lo recorrido queda poco, queda corto y necesitamos abrirnos a algo mucho más profundo y ahí aparece la palabra trascendencia. Y cuando hablamos de trascendencia aparece la palabra espiritualidad. En este caso estoy haciendo referencia a la gran Pilar Sordo, a esta mujer que siempre es un placer compartir algo de ella. Su último libro se titula Del amor propio al amor al otro. Ella tiene un trabajo muy interesante sobre todo lo que significa el acompañamiento para un final de vida con dignidad. Tiene tantos trabajos y tantos estudios de campo realizados y en este momento ella cuenta que está haciendo una formación sobre psicología transpersonal porque la necesidad indiscutiblemente en algún momento surge de comprender un poco más allá de lo conocido, como ya te dije, y de lo recorrido. En este libro nuevo del amor propio al amor al otro, hay una partecita que se titula El cambio de la inteligencia espiritual por sobre la emocional. ¿Te parece que compartamos un poquito de él? Dale, comienzo. He sabido, dice ella, por todos, que la teoría o el concepto de inteligencia emocional de Daniel Goleman ha sido un gran aporte y uno de los saltos más revolucionarios del último tiempo. Entender que la inteligencia no era solo un concepto puramente cognitivo, sino que incorporaba otros elementos, es algo que a mi entender aún no terminamos de procesar ni de conocer los alcances que llegaría a tener si lo viéramos con toda la profundidad que tiene. En síntesis, y muy simplemente, esto tiene que ver con aprender a tener conciencia de las emociones y gestionarlas de manera adecuada. ¿Qué significa esto? Lo que veíamos en el paradigma de la definición de fortaleza y en cada una de las habilidades explicadas en detalle en el capítulo anterior. Es como estar metidos hacia adentro y hacia afuera al mismo tiempo para poder tomar en cuenta los contextos y las formas en las que podemos ir vaciando nuestro estanque emocional sin dañarnos a nosotros ni a nadie. Ustedes comprenderán que dada la pésima educación emocional que recibimos nuestros abuelos y abuelas
y en consecuencia nuestros niños y niñas es muy difícil suponer que esto lo desarrollaremos en forma adecuada a lo largo de nuestra vida. Sin embargo, no todo es negativo y muchos hemos trabajado para que haya leyes de educación emocional en nuestros países, para que nos hagan mejores personas, más conscientes de lo que nos pasa y de cómo podemos expresarlo. La biodescodificación emocional es una excelente muestra de cómo, cada vez con más fuerza, se va entendiendo al ser humano como un ser de tres cuerpos comunicados entre sí. Aprender a llorar cuando lo necesitemos, aun cuando no entendamos por qué, y a reírnos con ganas sin taparnos la boca con vergüenza. Tener y decir que tenemos miedo sin sentirnos cobardes y poder expresar nuestras angustias y molestias sin sentir que estamos desequilibrados o locos son indicadores que debemos cambiar, junto con un sinfín de creencias limitantes patriarcales y judeocristianas que dificultan aún más el aprendizaje sano de todo esto. Bebés que no pueden llorar casi nunca, hombres que aún sienten que hacerlo es poco varonil y que son débiles, y mujeres a quienes les mandan a revisar sus hormonas si se enojan o les dicen que llorar no soluciona nada, son solo algunas de las deudas pendientes que tenemos en este tema. Pero en pandemia se expresó algo que ya venía haciendo ruido y que nos hacía sentir que la psicología no tiene todas las respuestas y que yo tampoco estaba dando el ancho para acompañar procesos de vida de forma cálida y eficiente a la vez. Esto pasó mucho con la muerte, que es otro gran déficit emocional en nuestras culturas, y sobre todo con el acto de no poder despedirse de aquellos que amamos por la característica de la enfermedad. Aquí no bastaba con explicar desde lo intelectual las etapas de duelo o intentar convencer desde lo cognitivo que todo pasa. Estamos llenos de frases psicológicas que la verdad no sirven para nada y que peor aún, no acompañan y hasta hacen daño. Entonces, había que volver a escuchar algo que por primera vez yo oí hace alrededor de 10 años. Me estoy refiriendo a hacer un salto cuántico, que algunos podrán considerar hasta poco científico y que es la psicología espiritual. La verdad es que desde Platón hasta ahora muchos han tocado este tema, pero en el contexto actual se ha hecho fundamental mirarlo y revisarlo para ponerlo al servicio de la gente. Otra vez, en términos muy simples, la inteligencia espiritual plantea que de nada o de poco sirve saber gestionar nuestras emociones si esto no está inmerso dentro de un ¿para qué? Esto conecta con algo que hoy mucha gente está revisando y estudiando y que espero sea así por mucho tiempo, y es la búsqueda de sentido. En términos prácticos tiene que ver con que te hagas ciertas preguntas en lo que yo llamo el viaje del silencio y que vayas al símbolo de esta pandemia que te conté en la introducción y que es tu casa interna. Al hacerte preguntas como ¿para qué te levantas? ¿Para qué vas a comprar eso que querés? ¿De verdad necesitas eso? ¿Trabajás, vivís y haces lo que te da paz? Estas son algunas preguntas que te invito a hacerte y que son solo un fragmento de aquello que podría llevarte a buscar otro de los conceptos de esta inteligencia espiritual que es la trascendencia. Aquí parece clave tener y hablar de tu concepción acerca de la muerte,
del trabajo y de la vida en general. Esto a veces puede ir unido a una religión y otras veces muy por el contrario, se tiene que desarrollar muy lejos de ellas para poder hacerte las preguntas con toda libertad, sin mandatos de ningún tipo, solo centrado en la energía universal como el amor, la prosperidad, la abundancia, el perdón. Debido a esto, cada vez se escucha más la frase soy cada vez menos religioso y cada vez más espiritual. Aunque, ojo, no son excluyentes y todo termina siendo al fin y al cabo una sola cosa, porque al final lo de adentro es afuera y todos somos espejos de todo y somos una unidad. Este concepto que no elimina sino que incluye la inteligencia emocional parece ser clave para acompañar a personas en procesos integrales y que seamos vistos en unidad frente a todo aquello que nos pasa. Da la sensación de que los seres humanos nos cansamos de ser revisados por partes y no mirados integralmente. Y eso va desde la medicina hasta la educación y hasta las religiones, entre otros ámbitos. Estos paradigmas son los que le dan la base a la paciencia y la confianza dentro de las habilidades estudiadas. Y por eso te pregunto, ¿cómo está esta área de tu vida? La pandemia te hizo preguntarte sobre la búsqueda de sentido y tomar algunas decisiones. ¿Tenés alguna forma de trabajar hoy esta dimensión de tu vida? ¿Te ves de esta forma integral y te preguntás en silencio? Este concepto de inteligencia espiritual nos lleva hoy a otro que está siendo muy trascendental en la vida de muchos y muchas y que toca el sentido de la vida, que es la búsqueda de un propósito. Si hay algo que me ha impresionado este último tiempo es la cantidad de gente de 30 o 40 años que se siente como saliendo de secundaria y que de nuevo, o incluso por primera vez, se está preguntando qué quiere hacer con su vida. Esto ha ido aún más fuerte con personas que se sienten sobrevivientes del COVID-19 o que perdieron a seres queridos en estos tiempos. Les quiero contar una historia hermosa que ocurre con un hombre ecuatoriano quien me contacta un día y me dice que necesita 3 rituales de despedida por COVID-19. Cuando le pregunto para quiénes son estos rituales, me dice que para su papá, su mamá y su único hermano. Había quedado solo en el mundo. Después de compartir su dolor, llorar juntos y hacer los rituales, los que por cierto eran distintos por su vínculo diferente con cada uno de ellos, él queda muy tranquilo y terminamos la conversación. No había pasado una semana desde que habíamos realizado juntos los rituales cuando me vuelve a llamar y lo hace para preguntarme ¿para qué creía yo que lo habían dejado aquí? ¿Por qué no me fui con ellos, Pilar? Era la pregunta que me hacía. De más está decir que yo no tenía ninguna respuesta para darle, solo me remití a explicarle que ese es un fenómeno muy común después de las guerras, que se llama la culpa del sobreviviente, y que seguramente iba a descubrir su propósito en algún momento. Él trabajaba en un banco en el tema de educación financiera y riesgos. Pasaron como 4 meses y me llama de nuevo desde un lugar con muy poca señal. Su cara se veía borrosa, pero podía percibir una luminosidad distinta y una sonrisa que no se borraba con nada. Lloraba sin parar y me dice, Pilar,
Estoy en la selva trabajando con indígenas y les estoy enseñando educación financiera. Soy muy feliz. Descubrí por qué me quedé y a pesar del dolor encontré un hermoso propósito de vida. Creo que este ejemplo grafica en toda su plenitud la inteligencia espiritual y emocional, el sentido de la vida y la búsqueda de un propósito. Esta historia muestra además que ser felices es de valientes. Hay que tener coraje para ser feliz. Ahora te toca a vos. Sé que son temas cada vez más profundos, más difíciles y que requieren tiempo para ser contestados y escritos, pero van estas preguntas para vos. ¿Tenés inteligencia emocional y espiritual? ¿Lo que haces a diario tiene sentido para vos y para los tuyos? ¿Te sentís valiente y con coraje para ser feliz, dejando atrás juicios, rabias y chismes que nada te aportan? Bueno, tiempo de contestar estas preguntas. Y te digo, es importante que sepas que si estas preguntas te angustian, te dan ganas de dejar el libro o no tenés deseos de seguir, es absolutamente normal. Y a lo mejor eso te está indicando que tenés que ir más lento o pedir ayuda a un profesional que te acompañe. Es posible que lo que podés hacer en pareja, con tus hijos o hijas, pero no te juzgues ni te sobreexijas, porque esto tiene que ser una aventura y no una tortura. Es importante que te des tu tiempo y que busques tu propósito. Es un libro hermoso, es un libro de verdad que rompe paradigmas de mucho, mucho trabajo de Pilar Sordo, donde en esta etapa de su vida se anima a dejar los títulos universitarios de lado por un momento, aunque en realidad acá no hablamos de cambiar una cosa por otra, hablamos de integrar. Y esto es un concepto que en lo personal lo uso mucho en mi profesión. Del amor propio al amor al otro, de la inteligencia cognitiva al salto cuántico a la inteligencia emocional y desde ya ahora otro salto cuántico más cuando nos animamos a hablar que no existe integridad en el ser humano si no colocamos la inteligencia espiritual, el para qué, el propósito de vida, el sentido de vida, el enfoque de la trascendencia. Para que lo hablemos, para que lo pensemos, para que lo trabajemos y sobre todo y en especial para que todo esto lo empecemos a integrar sin miedos y sin vergüenza. Espero que te animes a profundizar en estos temas y espero que de a poco tengamos estos encuentros donde seguiremos compartiendo material de este tipo. Gracias, gracias, gracias por este ratito juntos y dale sentido a tu vida. No te lo pierdas. Una vida con propósito lo justifica todo. Nos encontramos en la próxima.